El Señor te bendiga, amada iglesia. Damos gracias al Señor que nos permite, pues una vez más, apartar este breve tiempo en este nuevo domingo que el Señor nos ha dado. Un día especial para el pueblo del Señor, donde recordamos el sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Donde quiera que tú estés, mi hermano, mi hermana querida, sean mis abrazos para con ustedes. Tenemos la esperanza de que pronto nos volveremos a reunir, de que volveremos a juntarnos, pero mientras tanto damos gracias al Señor por este medio que nos ha permitido tener y por el cual compartir en su palabra. Tenemos un breve tiempo en esta mañana que queremos disfrutar con ustedes a la luz de la palabra. Estamos viviendo estos tiempos de pandemia, este tiempo del COVID-19, y mientras pensaba acerca de qué hablar a la iglesia en este poco tiempo que tenemos en esta mañana, pensaba cuál sería el corazón de la iglesia en medio de la situación que estamos. Y el Señor trajo a mi vida un texto bastante interesante que yo quiero que ustedes me acompañen brevemente en esta mañana, para que podamos ver lo que allí se estaba, la situación que estaba allí viviendo la iglesia específica, y lo que el Señor trae de enseñanza, primero a los hermanos allá en aquel momento y luego a nosotros ahora en medio de la situación de tribulación que estamos viviendo. Pues hoy más que nunca necesitamos del consuelo del Señor y de recordar lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. En los versículos 8 al versículo 11 del libro de Apocalipsis, encontramos allí la segunda de 7 cartas que son reveladas al apóstol Juan mientras éste se encontraba en el exilio en la isla de Patmos, precisamente por causa del Evangelio de Cristo. Podemos ver en el capítulo 1, versículos 9 al versículo 3. A partir del capítulo 2 se desarrollan estas 7 cartas que estaban dirigidas a 7 iglesias de aquel tiempo. Pero como aquel que revela la palabra trasciende todos los tiempos, esta carta tenía un mensaje especial con validez para la iglesia a la cual estaba escrita en el momento en el cual ellos estaban, pero así también para este momento en el cual nos encontramos, en el cual estamos leyendo, también tiene validez la enseñanza del Señor. La primera carta que fue escrita la encontramos en los primeros versículos del capítulo 2, versículos 1 al 7, a la iglesia de Éfeso, una carta que estaba dedicada a las actividades, una iglesia que estaba celosa de la doctrina del Señor, una iglesia que el Señor destaca su arduo trabajo, pero esta iglesia había olvidado y se había desenfocado de su enfoque principal, de su objetivo principal, los afanes de la iglesia, de la obra, aún en el nombre de Dios, le habían hecho olvidar que lo principal es el amor al Dios que llevaban por nombre. Por eso el Señor le dice en el capítulo 2, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a la intimidad del amor, del primer amor que tenías conmigo. Y luego entonces, a partir del versículo 8, el Señor entonces se dirige a la iglesia de Esmirna, como dice. Y dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí vemos el Señor escribiéndole a una iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Y en primer lugar, para poder entender lo que se desarrolla, tenemos que ver qué era de la ciudad de Esmirna. Según lo que investigamos y la historia, nos refleja que Esmirna era una de las ciudades más importantes de los tiempos antiguos en la zona de Asia y Asia Menor. Esta ciudad tenía un enorme puerto marítimo que la había llevado a enriquecerse en gran manera. Imagínense, una de las pocas vías que tenía una ciudad para relacionarse con las demás era a través de los puertos, y ella tenía un puerto bastante importante. Este era el contacto que había entre Asia y los otros países que anclaban allí. Esta era una ciudad que se había prosperado, estaba orgullosa de su cultura, había embellecido, tenía incluso su moneda propia, tenía incluso calles pavimentadas, fíjense cuán adelantado estaba, y incluso de allí floreció la medicina y la ciencia. Pero esta ciudad estaba totalmente corrompida, se había ido tras la idolatría, tan tal que tenían templos de adoración a ídolos públicos. Allí era tal la idolatría, mis hermanos, que allí se había levantado un templo para el mismísimo emperador Tiberio, donde cada año allí iban los habitantes y tenían que quemar incienso ante el busto de este señor, de este emperador, y tenían que declarar que César, como se le llamaba, era el Señor. Y es muy posible que ante esta situación y la negación rotunda de los creyentes de adorar al César, que esta situación había desencadenado una persecución, nos dice la historia, una persecución tan grande contra los creyentes de aquella ciudad. Los judíos, incluso por congraciarse con esta gente, con las autoridades, comenzaron a delatar a dónde estaban los creyentes para que fueran entregados a las autoridades. Los cristianos eran despojados de sus pertenencias, eran marginados por el pueblo, no tenían acceso a los recursos para la subsistencia, y en medio de una ciudad rica vivía una iglesia pobre materialmente, a la que Cristo llama una iglesia rica. Una ciudad visiblemente enriquecida a los ojos humanos, se había envanecido en sí misma y había dejado de confiar en Dios para confiar en sus logros y en sus avances. Pero lo que aparentaba vida y belleza venía a ser para muerte y condenación perpetua delante de Dios por haberse olvidado de Él. Los logros visibles y el bienestar visible solo les llevaba a la pobreza espiritual, a ser mendigos espirituales, totalmente desprovisto de toda vida verdadera. Pero por el contrario, aunque allí había una iglesia pobre para los ojos del mundo, con carencias totales, con falta de abundancia material,
marginada por todos, pero espiritualmente rica, provista con toda esperanza, con toda vida, con toda riqueza verdadera y con la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Así que esta era Esmirna. Ahora bien, esto es una carta, y toda carta tiene un emisario. ¿Quién envía la carta? Si vemos en el versículo 8, en la segunda parte, este que envía la carta se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Sin duda alguna, al mirar en las Escrituras, cuando tratamos de identificar a este que se describe de esta manera, sin duda alguna, el único que puede caber, si pudiésemos decir, en este traje, es Cristo Jesús. Así que la primera descripción me habla de dos cosas. Primero y último en tiempo, primero y último en lugar. Y esto destaca el carácter eterno e invariable de Cristo, así también como el carácter eterno e invariable de su palabra. Cuando yo voy al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, allí me dice que en el principio era el Verbo. Y si usted observa en su Biblia detalladamente, el Verbo tiene aquí en su primera letra mayúscula, lo que nos indica que aquí hay un sustantivo, un nombre, y ese Verbo, esa persona, era con Dios, y esa persona era Dios. Lo que allí nos enseña claramente no es que Cristo comenzó a ser en el principio, sino que cuando todas las cosas iniciaron, las visibles y las invisibles para nosotros, cuando todo comenzó a ser, ya Cristo era, ya Cristo existía desde siempre. Cuando no había nada de lo que los creyentes de Esmirna podían ver, ya Cristo era. Cuando aún no había días, cuando el sol no se levantaba por la mañana, cuando no había tiempo ni espacio, ya Cristo existía y era por los siglos eternos. Pero Cristo también se presenta como el postrero. Así que si me traslado de vista, si me traslado de Juan, por ejemplo, al mismo Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 5, allí puedo leer que dice, no habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Si volteo la mirada al futuro, después de que pase todo lo que existe, después de que ya no haya absolutamente nada de este mundo como lo conocemos, después que la vida en este mundo se ha acabado y todo se ha reducido a la nada, después de lo último, allí estará Cristo por toda la eternidad. Esto da como resultado que Él se declare como que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia entonces bajo ninguna circunstancia porque Él es el mismo siempre. Él tiene el control sobre todas las cosas porque cuando todo pasa, cuando todo cambia, Él sigue invariable e inmutable porque Él es el eterno de días y nada se escapa de su mano.
Pero Cristo también se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Más literal, el que murió y volvió a vivir. Cuando yo me voy, por ejemplo, a textos como Mateo capítulo 28, versículos 5 al 6, allí cuando narra la resurrección de Cristo, allí está el testimonio del ángel que está allí en el sepulcro cuando van las mujeres muy de mañana. Y el ángel le dice a las mujeres: yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo, dice el texto. Piensa a ver cuántos tú encuentras que hayan dicho que vayan a morir y que vayan a resucitar en un tiempo X y lo hayan hecho. Ninguno excepto Cristo. Él es el único que tiene poder sobre la muerte. Él venció la muerte con poder. Él es aquel al cual la muerte solo fue una puerta de la vida. Aquel que triunfó sobre la muerte y quebró su aguijón. Aquel único a quien ha sido puesto por cabeza a la iglesia por sobre todas las cosas. Porque Él es el único que ha muerto y vivió según Él lo dijo. Estas son dos descripciones de Cristo a su iglesia. Y estas dos descripciones traen consuelo y fortaleza a la iglesia cuando más lo necesitaba, por el momento en que estaba transitando. ¿Cuál era la tribulación entonces? Cuando lees los versículos siguientes del texto, lo natural es que lo primero que nos salta a la vista es la situación de tribulación que estaban viviendo estos hermanos y que habrían de vivir. Es por ello que en el texto de este día quiero que descubramos 3 enseñanzas que necesitamos recordar en medio de la situación que la iglesia está viviendo hoy en día. Rogamos al Señor, mis hermanos, que nos permita descubrir en el texto, en primer lugar, una respuesta, en segundo lugar, un consuelo, en tercer lugar, un deber. Y espero en el Señor que tú puedas ser nutrido y fortalecido, mi hermano, mi hermana, por medio de la Escritura en este día, para que en medio de esta situación y de los días que nos restan, pues nosotros podamos estar fortalecidos en el Señor y fortalecidos en esta su palabra. Y la primera enseñanza que encontramos decía que es una respuesta. Y vamos al versículo 10 nuevamente. Y si volvemos a introducirnos en el panorama de la iglesia de Esmirna y la situación en la que ellos estaban, esto tendríamos que imaginarlo, ¿verdad? No nos dice el texto, pero dada la situación, lo más seguro es que muchos hermanos estuvieran preguntándose qué iba a pasar con ellos en medio de esta tribulación y persecución que había en contra de la iglesia. Quizás muchos estaban orando y rogándole al Señor para que aliviara sus cargas, en medio de la preocupación de que quizás al otro día uno de ellos o otro más cercano o un familiar iba a ser atrapado por los que estaban persiguiendo a aquellos que no se rendían ante la idolatría y ante esta proclamación que quería hacer el emperador. Quizás en medio de esto algunos se preguntaban si quizás valía la pena seguir adelante, si quizás valía la pena continuar por aquel camino que habían escogido a Cristo, o quizás si era mejor tirarlo la toalla, como decimos buen dominicano. Quizás al punto de quebrarse la fe de muchos
es cuando llega la respuesta de Dios a su pueblo, diciéndole, no temas. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, le dice a su iglesia, no tengas miedo. En medio de las tribulaciones, en medio de tales persecuciones, cuando la vida parecía no tener valor, cuando el futuro se estaba haciendo borroso quizás ante sus ojos, la consolación llega de aquel que es en primer lugar sobre todas las cosas. Y aquel que venció la muerte y ha cruzado las puertas de ellas a la vida eterna para hacernos ver con toda claridad que Él es poderoso para cumplir todo aquello que nos ha prometido. Por grande que fuera la aflicción, Cristo estaba por encima de ella. Por arrolladora que fuera la persecución, Cristo estaba por encima y en control de ella. Nada le toma por sorpresa. Nada se escapa de sus manos. Todo está bajo su control. En medio del olor a muerte que cruzaba por sus vidas, y cuando las campanas de la persecución trasnochaba su paz, la respuesta de Cristo, que nunca cambia, que es por sobre todas las cosas, que venció con poder la muerte y que es poderoso para cumplir lo que nos promete, es lo que devuelve la fuerza y calma el corazón, diciendo, no tengas miedo. Hoy nos encontramos a 7 meses aproximados de que haya iniciado este tiempo, uno de los tiempos más difíciles para nuestro país y aún para el mundo. En medio de esta situación de pandemia y de COVID, muchos son los que han recibido grande tribulación. Quizás por la partida de algún ser querido, un hijo, una madre, un familiar cercano. Quizás por el desequilibrio económico que ha llegado al hogar. Quizás esto ha implicado que hayas perdido tu trabajo o que tu negocio no pueda funcionar, no esté generando, tengas empleados a los cuales pagarle, pero no estás produciendo. Quizás en este momento cuando no encuentras qué hacer, quizás tú estés pasando por otras aflicciones, otras clases de aflicciones que no precisamente sean el COVID. Quizás estés pasando por una situación con tu hijo, con tu hija, que está por algunos caminos fuera de los caminos del Señor, y esto está trayéndote dolor y tristeza. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés atravesando en estos momentos, pero sea cual sea, quizás tú sientas que el Señor no te escucha, que te ha olvidado, que te ha dejado solo en medio de esta tribulación. El Señor te dice en este día, no tengas miedo. Descansa en mí. Confía en mí, porque yo tengo el control total de tu vida, nos dice el Señor. Quizás sea tiempo de que recuerdes de que el Señor hasta aquí nos ha sostenido y que si hoy estamos en pie, que Él por su gracia nos ha librado y nos ha guardado y nos ha prometido que estará con nosotros aún más allá de la muerte. Una respuesta
para la iglesia. La segunda enseñanza que encontramos en este texto es un consuelo. Porque quizás la respuesta que el Señor te ha dado y que nos da a través de este texto es: no tengas miedo. Y tú dices: Señor, ok, no tengo miedo, pero mi alma aún está ansiosa. Si observamos nuevamente el texto que hemos leído, en el versículo 9 hay unas palabras claves que deben traer consuelo a nuestra vida. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y allí en el texto el griego es aún más enfático, porque cuando habla de tribulación, da la sensación, da la imagen de una tribulación tan fuerte de la que se piensa que ya no se va a escapar. Imagínate el consuelo y la paz que debería ser para los creyentes, no importan los tiempos, al escuchar que el Señor le dice: yo conozco la situación por la que tú estás pasando. Yo conozco aquello que te están persiguiendo. Yo conozco cuántas veces tú has derramado lágrimas delante de mí. Yo conozco cuántas veces el temor te ha arropado. Yo conozco cada angustia que tienes en tu vida. Yo conozco cada dificultad que estás pasando. Lo que el Señor está diciendo es: yo nunca te he dejado, siempre he estado a tu lado. Aun cuando parezca que todo está perdido, el Señor siempre ha estado a tu lado, siempre ha estado a mi lado y nunca nos ha de abandonar. Cuando algunos caían en manos de las autoridades para matarlo, para apresarlo en medio de la situación de la iglesia de Esmirna, aun cuando pasaban todas estas cosas, Él siempre estaba con ellos. Mi hermano, mi hermana, el Señor está en control de todas las cosas. A veces parecemos olvidarlo, a veces parecemos que las mismas situaciones nos nublan y se nos olvidan que Dios está con nosotros y que Él tiene cuidado de todo lo que nos está sucediendo y que todo tiene un propósito. Aún en las tormentas más difíciles de la vida, Él está en control de todo lo que está sucediendo. Él siempre ha cumplido su promesa que nos deja escrito en Isaías capítulo 41, versículo 10, donde dice allí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero que volvamos al texto del versículo 10, porque aquí hay algo que yo necesito destacar en esta mañana. Porque muchos al leer el texto podrían preguntarse: ¿cómo es posible que pueda haber consolación cuando el mensaje es este que vemos? Dice el versículo 10: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendrán tribulación por 10 días. Y aquí vuelven a resonar varias preguntas. ¿Cómo puede haber consolación con palabras como estas? Si Dios es el Dios de la iglesia, ¿cómo permite que Satanás obre contra ella así? ¿Cómo puedo yo ser consolado
en medio de esta situación, diciéndome que hay más tribulación? En primer lugar, debemos recordar que todas las pruebas tienen propósitos en sí mismas. Si vamos a Pedro, a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, allí nos va a decir que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se prueba con fuego, estas pruebas permiten que la fe nuestra sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Las pruebas que Dios permite separan la fe débil de la fe fortalecida. Purifica tu fe y mi fe. La separa de toda clase de fe superficial. Es en base a esto entonces que debemos fijar el objetivo de lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna y lo que nos está diciendo a nosotros. Serían probados, pero no sin propósito. No porque Dios no tuviera control sobre ello, sino con el propósito de perfeccionar a los creyentes de aquel lugar, pero también para perfeccionar nuestra fe. Otra pregunta que puede llegar aquí: ¿puede el diablo obrar sobre los miembros de la iglesia? Debemos recordar, mis hermanos, que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, nos deja bastante claro que tenemos una lucha cuerpo a cuerpo con un adversario que se llama el acusador. En Job, en capítulo 1, por ejemplo, se nos muestra cómo Satanás se presenta delante de Dios, dice allí, para acusar a Job delante de Dios. Y Satanás se presenta allí no porque Job era un mal siervo, porque estaba débil. De hecho, cuando lees el texto allí en Job, Dios dice que Job era su siervo justo y apartado del mal. Y Satanás llega aquí para decir que Job le estaba sirviendo a Dios por los beneficios que Dios le daba. Ahora bien, Dios permite esta prueba para Job con el fin de que la fe y el conocimiento que Job tenía acerca de Dios fuese perfeccionado. Y por eso vemos al final de Job, en el capítulo 42, versículo 5, que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo que no podemos dejar de decir también es recordar que Dios no utiliza al diablo para tales cosas. Dios no llama al diablo para que haga esto. No. Ahora bien, Él permite las acciones del adversario para revertirlo en fortalecimiento de tu vida y de mi vida. Santiago capítulo 1, versículo 13 nos recuerda que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En segundo lugar, ¿puede el creyente tener consolación sabiendo que la prueba tiene propósito de bendición para la vida? Claro que sí. Podemos nosotros descansar y tener consolación cuando entendemos que lo que Dios está permitiendo que pase en nuestra vida es para bendición de mi vida y de tu vida y para la gloria de Dios. Es necesario que entendamos que todo lo que Dios permite para que tú y yo crezcamos, para que alcancemos aquel objetivo supremo que encontramos en el texto de Romanos capítulo
8, versículos 28 y 29, donde allí nos muestra que Dios diseñó un plan precioso y maravilloso para ti y para mí. ¿Y cuál es ese plan? Que tú y yo, mi hermano, mi hermana, seamos conformados a la imagen de su Hijo. Es por esta razón que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En tercer lugar, el texto nos dice que Dios tiene el control de las tormentas, pero que estas tormentas durarán exactamente lo que tenga que durar para que logre su resultado en tu vida y en mi vida. Dios no hace trabajo en medias. Dios no inicia una obra y la deja en el aire. Por eso las pruebas y las tormentas tendrán sus duraciones perfectas. Esto es lo que nos enseña el texto cuando dice que tendréis tribulación y que tendrán tribulación por 10 días. Una situación, una tribulación va a durar aquel tiempo que Dios en su soberanía ha dictaminado que sea así, porque Él tiene control total de nuestra vida. Nada te está sucediendo, nada te sucederá como fruto del azar, nada es fortuito en tu vida. Dios tiene el control absoluto de todo y nada se escapa de su mano, y eso tiene que darte consuelo, mi hermano, mi hermana. Observa detenidamente que Cristo no le dice, no temas que yo te voy a sacar de la tribulación, o no temas que la tribulación que venía la he detenido, o declara que no vas a tener angustia. A veces quisiéramos eso, pero no es así. Y esto nos obliga a que reconfiguremos y aprendamos a ver a Dios desde el marco de su soberanía y no desde el marco de nuestra imaginación de lo que es Dios. Muchas veces decimos que creemos en un Dios soberano, que tiene el poder, que tiene la sabiduría, que tiene la decisión propia de ordenar las cosas como quiera, cuando quiera. Pero cuando estamos llamados a descansar en su soberanía, muchas veces nos desesperamos. Hoy día en muchos lugares se anuncia un evangelio vacío, mentiroso, engañador, que solo está prometiendo cosas fáciles y soluciones a los problemas y libertad del dolor y de sufrir. Eso no es el evangelio de Cristo. El Señor nunca intentó ganar fieles con publicidad engañosa, como pudiéramos decir, ni ocultándoles la verdad, ni prometiéndoles cosas fáciles. El verdadero evangelio, el evangelio de la palabra, está lleno de advertencia acerca de las tribulaciones y de las aflicciones. Puede buscar más adelante Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, o Juan, capítulo 15, del versículo 19 al 20, o Juan, capítulo 16, versículo 33, o 2 Timoteo 3, versículo 12, por poner algunos ejemplos. De hecho, nunca el Señor nos ha prometido librarnos de la muerte de esta vida. Lo que Él nos ha prometido es su consuelo y su paz mientras estamos en la espera. Y en el cielo, la vida eterna a los que perseveren hasta el fin. Como dice el texto, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Podemos consolarnos en la soberanía de Dios? Claro que sí. Podemos descansar en saber que Dios es fiel y justo permitiendo estas tormentas en las que estás y que Él ha determinado que sea así y que así como su principio tiene su final. Obviamente que sí.
Primera Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice que fiel es Dios, que no nos da más de lo que podemos soportar y que juntamente con la prueba nos da la salida. Así que mi hermano, mi hermana querida, descansa en el Señor y en su promesa de que Él tiene toda tu vida bajo su control y que esta tormenta, cualquiera que sea, tiene fecha de caducidad. La última enseñanza, entonces, que nos queda es cuál es el deber que Dios nos ordena cumplir en medio de la aflicción. Si volvemos al texto, el versículo 10, la última parte, y el versículo 11, allí hay dos palabras que tienen la clave del deber. Dice allí, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Sé fiel, aun cuando tu vida esté en riesgo. Aun cuando tuvieras que dar tu vida, sé fiel, porque hasta allí yo estaré contigo. El énfasis que el Señor nos hace en estas tan cortas pero tan grandes palabras es que seas fiel. Sé fiel en medio de la prueba, mi hermano, mi hermana. Sé fiel aunque la libra de arroz se haya acabado en la casa. Sé fiel aunque el COVID te haya invadido. Sé fiel aunque te amenacen en el trabajo por testificar de tu fe. Sé fiel aunque nadie te vea, mi hermano, mi hermana. Sé fiel aunque tengas que perder amistades por el testimonio de Cristo. Sé fiel aunque tu pareja no quiera entender el camino del Señor. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en la crianza de los hijos, aquellos que el Señor te prestó, aun cuando las tormentas del mundo quieras invadirlo. Sé fiel en todo momento, en las situaciones de calma, en las situaciones de angustia. Dios nos pide y nos demanda que seamos fieles a Él. Seamos fieles en lo que Dios nos ha llamado, aun cuando Él nos demandara esta vida temporal. El texto termina diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aunque para muchos parezca ilógico que muriendo se viva, nosotros los creyentes tenemos la promesa por la palabra de que la muerte no es más que la puerta a la vida. Que la muerte es el salto para alcanzar nuestra meta, donde está reservada la corona para aquellos que vencen. Para los ciudadanos de Esmirna y para los del mundo, la muerte física es el fin de todas las cosas. Para ellos habían vivido en la tierra, sin embargo solamente eran muertos en vida. Por el contrario, los creyentes, habiendo estado como los muertos en este mundo, tenemos como vida la propia muerte. El énfasis del Señor está dirigido no sobre la muerte primera, sino sobre la muerte segunda. El daño no está en experimentar la primera muerte, la separación del cuerpo de este mundo. El daño verdadero está en la segunda muerte, la muerte eterna. Y allí está la promesa divina garantizada por aquel, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, el que venció la muerte, que murió y resucitó al tercer día y hoy vive con poder y gran gloria.
Esa era la esperanza y el consuelo para los creyentes, y ese es hoy nuestro consuelo, mi hermano, mi hermana. Sea cual sea la tormenta que estés atravesando, el Señor dice en este día: no tengas miedo. Sé fiel aún si te llamase a mi presencia, porque la fidelidad te dará como recompensa la corona de la vida y la promesa de que no sufrirás daño en la muerte segunda. Mi amigo, mi amiga, si me estás escuchando, si estás prestando atención, quiero recordarte y volver a repetir: el problema no está en la primera muerte, la muerte de este cuerpo. El problema está si vas a la segunda muerte sin Cristo. Si cuando la muerte te visita en medio de esta situación, sea el día que te visite, si no tienes a Cristo, sufrirás verdadero daño, porque irás a la muerte eterna. Pero viniendo a Cristo, confesándole como tu Señor y Salvador, puedes tener vida eterna en Él. Solo tienes que entregar tu vida a Él y serás salvo. Solo tienes que entregar tu vida a Cristo y podrás tener la promesa certera de que tendrás vida, no importa lo que pase en este mundo. Mi hermano, mi hermana, no importa la situación que estamos pasando. Aunque estés en medio de la tormenta más oscura, el Señor nos tiene promesas fieles y verdaderas. En palabras del apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Confía en el Señor, descansa en Él, pues Él tiene control de todas nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.